Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Paula Forns. Conmigo van a ver el práctico número 11 de la cartilla. Este práctico trata sobre débito fiscal. A modo de introducción, vamos a ver un PowerPoint con una pequeñísima introducción para ubicarnos en el tema. En este práctico número 11, como les decía, vamos a ver débito fiscal. Trayendo un poco a la memoria, ustedes saben que el impuesto al valor agregado se determina por un mecanismo de sustracción de impuesto contra impuesto. Vamos a hacer entonces débito fiscal menos crédito fiscal. Este primer ítem, entonces, débito fiscal, ¿cómo está conformado? Bueno, el débito fiscal está conformado por tres operaciones o conceptos. En primer lugar, el débito fiscal por las operaciones grabadas del periodo. En segundo lugar, el débito fiscal por las devoluciones o descuentos logrados en el periodo. Y en tercer lugar, los reintegros de crédito fiscal. Para ubicarnos en la ley, esto está en el artículo 11 de la ley y en algunos artículos salteados del decreto que ya lo vamos a ir viendo a medida que transcurra el práctico. Bueno, operaciones grabadas del periodo, surgen entonces el débito fiscal de la base imponible, imputable al periodo que estemos analizando por la alícuota correspondiente. A eso luego le vamos a sumar lo que son los débitos fiscales por las devoluciones o descuentos logrados y los débitos fiscales por reintegros de crédito fiscal. Parece un trabalenguas, sí, pero ya a medida que hagamos el práctico lo van a ir comprendiendo mejor. Las devoluciones o descuentos logrados, tengan en cuenta acá, son descuentos que nos hace entonces mi proveedor. Son descuentos logrados, van a estar respaldados por notas de crédito emitidas por el proveedor. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta acá es que operan en forma proporcional al precio neto y al impuesto facturado originalmente. Si la compra original que yo le hice a mi proveedor fue al 21%, este descuento que ahora nos hace nos va a generar débito fiscal también al 21%. Si la compra estuvo al 10,5, va a generar ahora débito fiscal al 10,5. Obviamente, si la compra estuvo exenta y por lo tanto no me generó crédito fiscal, ahora tampoco va a generar débito fiscal si hago la devolución o si me hacen un descuento. El último concepto entonces que integra el débito fiscal y que lo vamos a sumar luego es los reintegros de créditos fiscales. Dentro de los reintegros de créditos fiscales tenemos en primer lugar todo lo que son donaciones o entregas a título gratuito. Ustedes saben que estas no integran el objeto del IVA porque son justamente a título gratuito. Para que una venta en el IVA esté alcanzada, debería ser una venta de cosas muebles a título oneroso. Esta, al ser una entrega a título gratuito, entonces no queda alcanzada. Lo que nos establecen acá es que tenemos que reintegrar los créditos fiscales computados por esos bienes que estamos donando. Aquí hay que hacer una diferenciación muy importante y es que estamos hablando de donaciones. Hay una desvinculación en esta operación, una desvinculación de mi actividad, distinto a un gasto de promoción o publicidad, por ejemplo, que se entregue en una feria o en una exposición, muestras gratis a la gente promocionando nuestra actividad o nuestros productos. En ese caso, estamos en el mismo ruedo de la actividad. Acá estamos hablando de donaciones o entregas a título gratuito en donde hay una desvinculación de la actividad, ¿sí? Entonces, en los casos estos vamos a tener que reintegrar los créditos fiscales que nos computamos por esos bienes que ahora estamos donando. El segundo caso de reintegro de crédito fiscal es en la venta de bienes de inmuebles, la venta de inmuebles, bienes de uso, en el caso de que hubieran transcurrido menos de 10 años desde el momento de la finalización de la obra o afectación hasta la venta.
Es decir, si transcurrieron menos de 10 años y vendo un inmueble bien de uso, tengo que reintegrar los créditos fiscales oportunamente computados. Acá se pueden plantear dos casos, que yo lo haya comprado a una empresa constructora, obviamente cuando lo vendo esa venta no va a estar grabada porque lo que hice fue una compra-venta de inmuebles. Entonces, cuando la empresa constructora me lo vendió, me facturó crédito fiscal. Cuando yo lo vendo, debo reintegrar los créditos fiscales que me facturó y computé en su momento si transcurrieron menos de 10 años. El otro caso que se podría plantear es que yo lo realice a la obra sobre un inmueble propio. En ese caso voy a computar créditos fiscales por todo lo que es materiales, mano de obra, servicios contratados, etc. Y luego, si la vendo dentro de lo que es un plazo menor a 10 años, también voy a tener que reintegrar esos créditos fiscales. En este caso, la venta de la obra en realidad no estaría grabada porque falta la calidad subjetiva de empresa constructora que necesitamos para que una obra sobre inmueble propio esté alcanzada, y es que la haya hecho con fin de lucro. En este caso, la destinó a un bien de uso y por lo tanto no es que tuvo el propósito de lucro. Por lo tanto, la venta de la obra no va a estar grabada, pero si transcurrieron menos de 10 años, va a tener que reintegrar los créditos fiscales oportunamente computados. Y el último casito de reintegro de créditos fiscales es la venta de obras por empresas constructoras, o sea que sí lo hicieron con el ánimo de tener un lucro. Entonces, ventas de obras por empresas constructoras, pero que no hayan generado crédito fiscal por haber caído en lo que nos establecía el artículo 5 del decreto, es decir, hubieran estado sujetas a locación, uso, habitación o anticresis por un periodo, ya sea continuo o discontinuo, por más de 3 años. En ese caso, la venta de la obra realizada por empresa constructora no estaba grabada, pero lo que nos establece acá es que tenemos que reintegrar, en ese caso también, los créditos fiscales oportunamente computados, pero sin plazo temporal. O sea, no importa si pasan 5, 10, 50, 100 años desde que terminó la obra hasta que la vende, debe reintegrar los créditos fiscales la empresa constructora. Bueno, empezamos con el práctico entonces número 11, que es el que nos toca ver. Antes de empezar con el práctico, tengan en cuenta entonces que acá lo que estamos por determinar es débito fiscal. El débito fiscal, vamos a usar siempre el mismo esquema de trabajo, vamos a calcular débito fiscal por operaciones del periodo, luego le vamos a sumar los débitos fiscales por devoluciones, descuentos y reintegros. Y así vamos a obtener el total de débito fiscal del periodo que estemos analizando. Ejercicio número 11, entonces, base imponible y débito fiscal. Afortunados S.A., responsable inscrito en IVA, actividad comercialización de alimentos. Nos pide, determina el débito fiscal del periodo agosto 2020 considerando las siguientes operaciones. Ojo, en primer lugar, acá nos pide el periodo agosto 2020. O sea, no tenemos que poner todo la información que haya, sino simplemente lo que caiga en agosto 2020, lo que genere débito fiscal en el periodo que nos están pidiendo. Si no tiene ninguna implicancia en este periodo, vamos a explicar el por qué. Salvo indicación en contrario, considere que todos los importes se expresan netos de IVA, muy importante esto para determinar correctamente la base imponible, y que las operaciones grabadas están alcanzadas con la alícuota del 21%. Es decir, en este caso se da cuenta que todo va al 21%. Cuando sepan alícuota, obviamente vamos a tener distintas columnas con distintas alícuotas y ustedes deberán saber cuál es la que corresponde. Bueno, caso 1. Vendió 1.000 kilos de harina de maíz por 55.000 pesos, acordando con el cliente una bonificación mediante la entrega de 50 kilos adicionales. La harina de maíz se entregó y facturó el 5 de agosto del 2020. Es decir,
nos ubiquemos bien en la operación. Esta es una operación venta de cosas muebles realizada por un sujeto habitualista que es Afortunado S.A., generación de débito fiscal en venta de cosas muebles, emisión de la factura, entrega de los bienes o acto equivalente al anterior, siempre y cuando los bienes existan y estén a disposición. Bueno, entonces en este caso lo que tenemos es una venta que en definitiva es de 1.050 kilos de harina de maíz. ¿Por qué? Vende 1.000 y le da, haciéndole una bonificación, 50 kilos adicionales, los cuales en realidad no se los cobra. Podríamos decir entonces que acá hay una bonificación en la misma factura. ¿Cuánto le cobra? Le cobra 55.000 pesos los 1.050 kilos. Es decir, le hizo una bonificación, en definitiva, de 2.750 pesos. ¿Cómo surge eso? Tenemos los 55.000 pesos dividido en los 1.000 kilos nos da 55 pesos por kilo. A los 55 pesos por kilo lo multiplicamos por los 50 kilos adicionales que entregó, nos da los 2.750. Ahora bien, entonces, ¿cuánto va a ser la base imponible acá? Ustedes saben que la base imponible es el precio neto facturado. Por lo tanto, ¿cuánto le terminó cobrando y facturando? Los 55.000 pesos de venta de harina de maíz, base imponible al 21%. Punto número 2. Vendió 2.000 sobres de jugos de fruta a 30 pesos cada una. La mercadería se facturó y puso a disposición el 20 de agosto del 2020. Por demoras en distribución, se entregó el 1 de septiembre. El 28 de agosto del 2020 se acordó un descuento por pronto pago del 5%, emitiéndose y contabilizándose en dicha fecha la correspondiente nota de crédito. De nuevo aquí nos ubicamos en el objeto y en el sujeto, es venta de cosas muebles. La venta es de jugos de fruta. Entrega la factura, entrega de los bienes, emisión de la factura o acto equivalente al anterior. Entonces, generación de débito fiscal en este caso, 20 de agosto del 2020. Acá los bienes ya existían y estaban en disposición. Si no importa cuándo en definitiva se terminan entregando, porque ya al 20 de agosto los bienes existían y estaban a disposición. Entonces, vamos a tener los 2.000 pesos, los 2.000 sobres, perdón, por los 30 pesos de cada sobre de jugo de fruta, base imponible 60.000 pesos. ¿Qué pasa con la nota de crédito? Es una nota de crédito posterior a la emisión de la factura y por lo tanto nos va a generar crédito fiscal, ¿sí? Entonces, al ser un descuento posterior a la emisión de la factura, nos va a generar crédito fiscal, no se resta del débito fiscal, no se resta de la base imponible para calcular el débito fiscal del periodo, sino que genera justamente crédito fiscal. Punto 3. El 30 de agosto del 2020 acordó con un cliente 20.000 pesos de intereses con motivo del atraso en la cancelación de facturas de venta de harina de maíz. El 2 de septiembre emitió y cobró la nota de débito. Es decir, en agosto él acuerda con el cliente que como le pagó tarde la venta que hizo de harina de maíz, le va a cobrar 20.000 pesos de intereses moratorios. La venta de harina de maíz estuvo originalmente grabada, se declaró en su momento y estaba al 21%. Por lo tanto, estos intereses también van a estar alcanzados al 21% por el principio que ustedes ya conocen, famoso principio de unicidad. El tema ahora es estos intereses, ¿cuándo generan débito fiscal? Son intereses moratorios, van a generar débito fiscal con la percepción. La percepción, me dice, fue el 2 de septiembre. Por lo tanto, como estamos analizando el periodo agosto, no va a caer en este periodo
va a caer recién en septiembre 2020, por lo tanto no hay base imponible por intereses moratorios en este periodo. En septiembre lo vamos a poner, sí, en el cuadrito recién como grabado al 21%. Punto número 4. El 1 de julio del 2020 acordó con un cliente financiar una deuda de 100.000 pesos de capital originada en venta de harina de maíz del siguiente modo: 5 cuotas de 20.000 pesos cada una, con un interés del 1% mensual sobre saldo, pagaderos mensualmente junto con la cuota de capital. El vencimiento de la primera cuota se produjo el 7 de agosto del 2020. El cliente pagó el 30 de septiembre del 2020. Bueno, en este caso número 4 lo que tenemos es una refinanciación de una venta. Tengan en cuenta que esta venta se hizo en julio. En julio, entonces, la venta por los 100.000 pesos ya generó débito fiscal. Lo que tenemos que analizar acá es qué pasa con estos intereses que ahora vamos a cobrar por la venta de harina de maíz. De nuevo acá, recordamos, base imponible, principio de unicidad. Estos intereses se integran en la base imponible de la operación principal. Como la operación principal estaba grabada al 21%, estos intereses también van a generar débito fiscal al 21%. Por lo tanto, la primera cuota, que justamente vence el 7 de agosto, va a generar débito fiscal, acuérdense, intereses resarcitorios, vencimiento del plazo para el pago o percepción total o parcial lo anterior. Entonces, el 7 de agosto, aunque haya pagado el 30 de septiembre, porque es el anterior, 1% mensual sobre el total de la deuda, porque es la primera cuota, sobre los 100.000 pesos nos da 1.000 pesos base imponible al 21%. Recordemos, era una venta de harina de maíz grabada al 21%. Acá, imagínense si ustedes si la venta hubiera sido de otra cosa grabada al 10,5%, por ejemplo, el grano, maíz, o sea, no hubiera sido venta de harina de maíz, sino grano de maíz al 10,5%, los intereses también hubieran generado débito fiscal al 10,5%, ¿sí? Y la generación del débito fiscal, sí, autónoma al vencimiento del plazo para el pago, percepción total o parcial el anterior, igual que en el caso. Entonces, recuerden siempre principio de unicidad, lo accesorio sigue a la suerte de lo principal. Entonces, si la venta original estuvo grabada al 10,5%, como en este caso harina de maíz, los intereses también van a generar débito fiscal al 10,5%, pero con generación de débito fiscal autónoma, intereses resarcitorios en este caso. Bueno, casito número 5. El 10 de agosto entregó en carácter de donación cajas de cacao a una escuela rural. Dicho producto había sido adquirido en marzo del 2020 a un responsable inscripto en IVA. El precio neto de la compra fue de 80.000 pesos y el IVA crédito fiscal correctamente computado fue de 16.800 pesos. ¿Qué tenemos acá? Una entrega a título gratuito en carácter de donación. Al ser a título gratuito, no está alcanzada la venta, la entrega, de esto, porque para que entre dentro del objeto de IVA, recordemos, las ventas tenían que ser onerosas. Esto lo que va a tener que hacer es reintegrar los créditos fiscales oportunamente computados. Esos 16.800 pesos los va a tener que reintegrar. Lo que les decía al principio, el mecanismo de determinación, lo que vamos a hacer era primero determinar el débito fiscal de operaciones del periodo, determinar el total de base imponible por alícuota y luego sumar estos conceptos de reintegros de créditos fiscales y devoluciones o descuentos. Por lo tanto, no lo ponemos acá
en el cálculo de débito fiscal por operaciones del periodo, sino que lo sumamos después. Para no olvidarnos, lo que pueden hacer es ir marcando todos estos conceptos y luego los sumamos. Bueno, puntito 6. El 15 de agosto del 2020 vendió por escritura pública en 5 millones un inmueble que destinaba a depósito de mercadería. El inmueble fue construido en 2012 por una empresa constructora sobre un terreno que poseía Afortunados S.A., quien computó oportunamente crédito fiscal por 190.000 pesos. Es decir, ¿qué tenemos acá? Tenemos una venta de un inmueble que estaba destinado a depósito de mercadería afectado a la actividad de Afortunados S.A. Venta de una obra sobre inmueble propio, porque en este caso era un inmueble de Afortunados S.A., había contratado a una empresa constructora para que se lo haga y ahora lo está vendiendo. Bueno, la venta del inmueble está grabada. Para que una venta de obra sobre inmueble propio esté alcanzada, recuerden, el sujeto tenía que ser una empresa constructora, y esto que quería decir, tenía que haberlo hecho con el propósito de obtener un lucro. Bueno, en el caso de Afortunados S.A., en realidad lo hizo con el objetivo de destinarlo a depósito de mercadería, o sea, no hubo una intención de lucrar con la venta del inmueble, por lo tanto, la venta no va a estar grabada. Lo que va a tener que hacer es analizar si tiene que reintegrar o no los créditos fiscales. Para eso lo que teníamos que ver era el plazo entre la finalización o afectación de la obra hasta su venta. Si era menor de 10 años o mayor de 10 años. En este caso tenemos que el inmueble ha sido construido en el año 2012 y lo vende en agosto del 2020. Es decir, pasaron un poquito menos que 8 años y por lo tanto, menos de 10, va a tener que reintegrar los créditos fiscales oportunamente computados de 190.000 pesos. De nuevo, este concepto entonces no lo sumamos acá, lo vamos a sumar luego de determinar el débito fiscal por operaciones del periodo. Como alternativa, les planteo qué hubiera pasado si en realidad no era un depósito construido sobre un terreno propio de Afortunados S.A., sino que en cambio, por ejemplo, lo hubiese comprado directamente a una empresa constructora. La empresa constructora que había hecho ella obra sobre inmueble propio, cuando me lo vendió, me cobró precio neto más IVA, que yo me computé como crédito fiscal. Cuando lo venda, ¿yo qué estaría haciendo? Estaría haciendo compra-venta de inmueble. Eso tampoco digo, está alcanzado por el impuesto. Hasta acá iríamos igual. ¿Qué pasa? ¿Tiene que reintegrar créditos fiscales? Sí, es la misma situación. Lo único que cambia es por qué no está alcanzado. En este caso, no estaría alcanzado porque lo que hace es compra-venta de inmueble. En el caso que tenemos en el práctico, no está alcanzada la venta porque falta la intención de lucro, ¿no? Adquiere la calidad subjetiva de empresa constructora Afortunados S.A. Bueno, lo marcamos entonces este puntito 6 para sumarlo también luego. Punto 7. El 14 de julio del 2020 recibió 480.000 pesos en carácter de seña que congela precio. Este importe representa el 30% del total fijado en 1.600.000 por la venta a un responsable inscripto de 30 toneladas de harina de maíz. El producto se facturó y entregó el 20 de agosto del 2020. Bueno, analicemos bien la operación que tenemos acá. Venta de harina de maíz. Está alcanzada por impuesto, venta de cosa mueble, grabada al 21%, realizada por un sujeto habitualista. Vamos a ver los instantes de generación de débito fiscal. Tenemos que el 14 de julio recibió 480.000 pesos en carácter de seña que congela precio. Ustedes saben, las señas que congelan precio generan débito fiscal por el importe percibido. Entonces, esa seña que congeló precio generó débito fiscal, pero allá,
en julio del 2020. ¿Qué periodo estamos analizando nosotros? Ojo, estamos analizando agosto. Entonces, esto no va a sumar en la base imponible. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Sí, el producto se facturó y entregó el 20 de agosto del 2020. O sea que en agosto del 2020 yo debería generar débito fiscal por el saldo, es decir, por ese 70% restante del 1.600.000, es decir, 1.120.000 pesos, o bien lo que podemos hacer es el total, o sea, el 1.600.000, menos los 480.000 que ya generaron débito fiscal allá en julio del 2020. Entonces, tenemos en agosto del 2020, sumando nuestra base imponible, el 1.120.000 pesos. Bueno, punto 8, el 20 de julio del 2020 compró 10.000 sobres de jugos de fruta a la que SRL, responsable inscripto, por 25 pesos cada uno. Se acordó un descuento por pronto pago del 5% reflejado en el recibo emitido el 21 de agosto del 2020. ¿Qué tenemos acá? En realidad tenemos planteada una operación de compra que realizó en julio y sobre la cual obtiene un descuento. O sea, esto es descuentos logrados, los cuales, como ustedes ya saben, generan débito fiscal. Esta es una operación que entonces la vamos a sumar luego de determinar el débito fiscal por operaciones del periodo y por lo tanto la marcamos para sumarla después. 9. El 15 de agosto recibió una nota de crédito de fecha 10 de agosto del 2020 emitida por Ruta S.A., responsable inscripto, en concepto de devolución de repuestos de automóviles adquiridos en el mismo mes para arreglar la camioneta usada en el reparto de productos. El comprobante fue emitido por un valor total de 12.100 pesos sin discriminar el IVA. Bueno, en este punto que tenemos una devolución de mercaderías que está haciendo Afortunados S.A. Compró unos repuestos para los automóviles que usa en la empresa para los repartos de productos y por alguna razón los termina devolviendo. Este proveedor me va a hacer entonces una nota de crédito. El detalle acá es que el proveedor me hace una nota de crédito por un valor total de 12.100 pesos. Ojo acá, tenemos el artículo 11, en el segundo párrafo, en la última partecita, ¿se acuerdan que nos decía que operaba en forma proporcional estos descuentos o devoluciones respecto al precio neto y al impuesto originalmente facturado? O sea, la compra original de estos repuestos me había generado crédito fiscal al 21%. Por lo tanto, esta nota de crédito por devolución también le vamos a tener que calcular el débito fiscal al 21%, pero de nuevo lo vamos a sumar acá a estos conceptos una vez determinado el débito fiscal por operaciones grabadas del periodo. Entonces lo marcamos, así nos acordamos para sumarlo después. Bueno, estos eran todos los detalles que teníamos, por lo tanto el total para calcular la base imponible del periodo agosto del 2020, base imponible al 21%, 1.236.000 pesos, y no grabado o exento tenemos los 5 millones de la venta del inmueble bien de uso. Por lo tanto, el débito fiscal por operaciones del periodo es la base imponible por la alícuota correspondiente, lo cual nos da un importe de 259.560 pesos. Bueno, ya hemos determinado el primer concepto que abarca débito fiscal, ¿se acuerdan? Débito fiscal estaba constituido por 3 tipos de operaciones o conceptos. En primer lugar, débito fiscal por las operaciones grabadas del periodo, es este que acabamos de determinar, y luego le sumamos el débito fiscal por descuentos de devoluciones logrados y por reintegros de créditos fiscales. Bueno, habíamos venido marcando cuáles eran esos que teníamos que sumar. Teníamos el punto 5, que eran las donaciones de las cajas de cacao que había hecho una escuela rural. Esta era una entrega a título gratuita, no alcanzada,
pero que era algo que estaba totalmente desvinculado de la actividad. En estos casos, entonces, lo que hay que hacer es reintegrar los créditos fiscales oportunamente computados. Acá nos decía el práctico, decía el precio neto de la compra fue de 80.000 pesos y el IVA, crédito fiscal correctamente computado, fue de 16.800. Entonces, ese crédito fiscal es el que tenemos que reintegrar. Bueno, ¿qué otro puntito habíamos marcado? El punto 6 de la venta del inmueble bien de uso que había estado usando para depósito de mercadería. Recordemos de nuevo, esta era una venta de un inmueble no grabada porque Afortunados S.A. no había adquirido la calidad de sujeto pasivo empresa constructora, no lo había hecho con el fin de lucro, sino justamente para destinarlo a bien de uso como depósito. Entonces, si habían transcurrido menos de 10 años entre la finalización de la obra o su afectación hasta la venta, debía reintegrar los créditos fiscales oportunamente computados. En este caso, tenemos ya el dato dado y es que eran 190.000 pesos los créditos fiscales oportunamente computados. Bueno, habíamos marcado también el casito número 8, que era un descuento logrado por pronto pago de una compra que había hecho de jugos de fruta. Como dato ya teníamos al principio que todas las operaciones estaban grabadas al 21%, por lo tanto, esta compra me generó en su momento crédito fiscal al 21%, el descuento me va a generar débito fiscal al 21%. ¿Cómo lo calculamos? Son los 10.000 sobres de jugos de fruta por 25 pesos cada uno, por el 5%, eso nos da el monto neto del descuento, 12.500 pesos. Por el 21%, débito fiscal del descuento por pronto pago logrado, son 2.625 pesos. Ojo acá, si hubieran tenido una compra relacionada a la compra principal, hubiera sido de algún bien grabado al 10,5, acá el descuento, recuerden, también debería ir al 10,5. Bueno, en el punto 9, que también nos había quedado pendiente, teníamos la devolución de compra. Había comprado unos repuestos, operación original, principal, grabada al 21%, y ahora hace una devolución de esos repuestos. La devolución también va a operar en forma proporcional al precio neto y al impuesto facturado, aunque el proveedor no me lo haya discriminado. Eso me lo establece el segundo párrafo del artículo 11, infin, ¿sí? Entonces, hacemos los 12.100 dividido en 1.21, así obtenemos el neto, y por el 21% obtenemos los 2.100 pesos de IVA débito fiscal por la devolución de compra. Bueno, ya tenemos entonces resuelto todos los casos. Total de débito fiscal del periodo agosto 2020, 471.085 pesos. Bueno, aquí lo que hemos hecho entonces es determinar el débito fiscal del periodo. Recuerden siempre el mecanismo que usamos, la técnica que usamos para liquidar el impuesto es de sustracción. Recién determinamos el débito fiscal, luego vamos a aprender a cómo determinar el crédito fiscal y así seguir para hacer la liquidación final de cada periodo que nos toque. Bueno, cualquier cosa, duda, consulta, ya saben, tienen los mails de todos los profesores o pueden realizarlas en el foro.